Saludos, televidentes de TV UJAT. Está sintonizando El Color de la Literatura, lugar donde las ideas surgen y explotan. La corrupción humana es una estampida de llantos, donde los libres pensadores se amargan con su existencia. ¿Quién podrá existir en la minúscula partícula de ellos? ¿Quién podrá tocar las frutas prohibidas del periodismo? Se tropiezan las palabras y aumentan las prisiones, con personajes, edificios y climas que ahogan las revoluciones del pasado y aumentan los desperdicios del presente. Ya no somos simplemente una tierra fértil y egoísta, somos una oscuridad que aniquila conciencias, somos la catástrofe del mundo. Pero todo esto se acaba cuando tocamos una pluma en nuestras almas de jardines y crepúsculos. Si logramos quitarnos las máscaras, encontraremos la respuesta de todas nuestras tragedias. El autor que presentaremos a continuación desveló la Revolución Mexicana y el siglo XX. Dejó entreabierta no solo a las clases sociales, sino una pequeña cúpula de élites burgueses. Un hombre diplomático con el nombre de Carlos Fuentes. Fue uno de los mayores exponentes del boom latinoamericano. Tocó las sendas del paraíso en América y el inframundo de suciedades humanas con la voz de su prosa gallarda, sosteniéndose en hombros de gigantes como Alfonso Reyes y Octavio Paz. Su visión de México es una distorsión entre el fuego y la furia, pero también una página abierta a la introspección mexicana. Hoy, en Mini Biografías, presentamos a Carlos Fuentes. Nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928. Su padre, Rafael Fuentes, fue un diplomático mexicano y también secretario en la Embajada de Brasil, siendo el embajador Alfonso Reyes, con quien Carlos tendría una larga amistad literaria. La familia Fuentes se mudó a Washington porque su padre laboró como asesor legal de la Embajada de México. Carlos estudió en primarias públicas y mientras sus compañeros disfrutaban las vacaciones, él iba a México con sus abuelos para aprender su idioma. La familia Fuentes cumplió funciones en Argentina, Chile y algunas partes de América del Sur. Esto le permitió a Carlos tener una herencia cultural entre las naciones latinas. Desde temprana edad, tuvo una inquietante pasión por los libros, leyendo El Quijote a sus 10 años y a los 16 llegó a México a estudiar el bachillerato en el Colegio de México de la capital. Fuentes quería ser escritor, pero sus padres le insistían que estudiara Derecho. Estudió en la UNAM y concluyó sus estudios en Ginebra y Suiza. También ingresó al servicio diplomático, desempeñándose como director de Relaciones Culturales Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1958, publicó su primera novela titulada La región más transparente, una crítica directa al panorama desde la Revolución Mexicana hasta los años 50 de la Ciudad de México. Esta obra le permitió dejar el servicio exterior y dedicarse como escritor. Borges y Balzac influyeron mucho en Carlos, así como también sus amistades con Carlos Monsiváis, Pablo Neruda y Octavio Paz, encontrándose por primera vez en París en 1950. Los dos pensadores mantendrían una larga amistad. Fuentes le escribiría en 1966 una carta a Luis Guillermo Piazza. En la carta describe un encuentro que acababa de tener con Paz en Roma. Comenta Fuentes: ¡Qué brillo, qué energía, qué vigencia, qué visión ecuménica sin par en el continente vacío! Pero la cordial amistad
se terminó debido a cuestiones políticas y también por la publicación de Enrique Krauss, titulada La comedia mexicana de Carlos Fuentes. Entre sus novelas más importantes podemos destacar las siguientes: El espejo enterrado, Las buenas conciencias, La cabeza de Hidra, Aquiles o el guerrillero y el asesino, y Los años con Laura Díaz. Además, ha destacado en obras como Los reinos originarios, Ceremonias del alba, en ensayos como Cervantes o La crítica de la lectura y la gran novela latinoamericana, y en cuentos como Los días enmascarados. Sus obras lo convirtieron en uno de los intelectuales más reconocidos en el mundo de habla hispana, valiéndole premios como el Cervantes, Javier Villarrutia, Alfonso Reyes, Rómulo Gallegos, entre muchos otros. También se desempeñó desde 1972 hasta 1976 como embajador de su país en Francia, colaborando con el presidente Luis Echeverría. Pero todo acabaría un 15 de mayo del 2012 debido a una hemorragia masiva originada por una úlcera gástrica. Carlos siempre será recordado como uno de los grandes escritores universales del siglo XX. Las obras de Carlos Fuentes reflejan la realidad del México aniquilado y reflexivo. Es importante sacudirse un poco las canas del pasado para observar no solo nuestras edades literarias, sino también para recuperar nuestra humanidad y no volver a repetir la misma historia. Regresamos después de este corte promocional, pero no cambie de canal porque les traemos para ustedes nuevos contenidos en donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Natalia Ceballos nos recomienda unas pinceladas latinoamericanas con imaginación profunda. Estos autores dejaron un gran legado impreso en sus páginas literarias para todo el mundo. En este capítulo atenderemos a uno de los mayores ejemplos de identidad y personalidad que presencia el mundo durante los años 60 y 70 por un grupo de jóvenes estudiados que veían en cómo las acciones imperialistas modificaban su mundo. El boom latinoamericano es un fenómeno editorial centrado principalmente en la novela, cuyos escritores jóvenes retratan la realidad cultural, social y política de sus países. Soy Natalia Ceballos y te recomiendo leer los 5 libros para iniciar el boom latinoamericano. No vale la vida no vale nada. Con esta idea de la famosa canción popular mexicana, comienza la novela La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, con sus monólogos interiores, saltos temporales y un rico lenguaje. Artemio Cruz es un hombre que sale de la miseria aprovechando los vaivenes de la Revolución Mexicana. El ascenso social, el dinero y el poder serán las únicas metas que le interesen, convirtiéndose en un tirano y un cacique sin escrúpulos que en realidad no tiene nada. Ampliamente destacable por la forma como usa la historia de Artemio Cruz y su familia para encuadrar la historia moderna de México, desde Juárez pasando por Villa y Carranza hasta la implantación de las maquiladoras, la intervención estadounidense, la política actual y hechos que no solo se vieron en México, sino también América entera y de una y otra forma en el mundo.
Ernesto Sábato es un hombre de una simple existencia que deleita la imaginación de sus lectores a través de su rica pluma. El túnel nos entrega los elementos básicos de su visión metafísica del existir a través de un camino cuesta abajo hacia la locura. Un hombre obsesionado a más no poder con una mujer, el cual está convencido que es la única que puede entenderlo y por lo tanto amarlo, lleno de dudas, inseguridades y celos. Y termina cometiendo un crimen que narra desde la soledad de la prisión. Novela de corte psicológico en donde se nos cuenta las reflexiones y los sentimientos de una mente tan compleja como la de Juan Pablo Castel. Ambientada en la década de los 50, en pleno periodo de gobierno de Manuel Odría, una época bastante convulsa para el Perú, conflictos sociales, ideológicos y culturales, la novela Conversaciones en la Catedral es un mar de experiencias que solo Vargas Llosa nos puede contar. Una historia cruda de la corrupción moral y la represión política que vivió el Perú bajo la dictadura del general Manuel Odría. Santiago y Ambrosio unen las narraciones del pasado, recordando y tratando de responder en qué momento todo se tuerce, en qué momento perdimos el rumbo y por qué. Preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez, y lo cual hace de esta novela uno de los mejores trabajos de Llosa, llegando él a declarar en su momento que si tuviera que salvar alguno de sus trabajos del fuego, sería este libro. En el puesto número 2 tenemos la novela El otoño del patriarca, de García Márquez, que nos da una nueva muestra de su extraordinario talento narrativo. La novela es un cuadro mágico y subyugante de la anatomía del dictador latinoamericano, tanto en su cúspide como en su declive. La historia se va construyendo poco a poco, sin un narrador claro, pero llega hasta el final con un grandísimo retrato de lo que son las dictaduras. El lector tendrá que afrontar algunos retos, como es el dominio del lenguaje literario y una asombrosa tolerancia a las faltas de signos de puntuación. De un gran riesgo, originalidad y experimentación es la obra de un escritor cuando se halla en su momento de mayor creatividad y talento. Cuatro amigos con nacionalidades y castellanos diferentes que construyeron una identidad literaria compartida en busca de la gran novela latinoamericana. Las cartas del boom es el libro que no te puede faltar en tu biblioteca personal. Cortázar, Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa convergen en esta obra con la recopilación de 207 cartas que los autores latinoamericanos se enviaron entre 1955 y 2012. Asistimos en este libro al testimonio de su amistad, de sus procesos creativos, de sus ideas y de sus vidas, pero también de la propia historia de la novela en América Latina. La intimidad de las cartas los alega de los titanes de la literatura hispana y nos los acercan a los seres humanos que fueron, ayudándonos a entender de mejor manera su gran legado literario. ¿Estás de acuerdo con esta lista? Coméntanos cuáles libros ya leíste y qué te parecieron. Soy Natalia Ceballos y estos fueron los 5 grandes libros del boom latinoamericano. El boom latinoamericano nos motiva a escribir nuestras experiencias contra la adversidad, contra el clima infrahumano que advierte a sus cuernos que la pluma no es la que ataca con su tinta, sino la conciencia del autor que la convierte en una obra maestra, derrotando la inseguridad de sus cuernos rojos.
Regresamos después de este corte promocional. No se despegue y volvemos con más. Gracias por acompañarnos de nuevo. Dalia Velázquez nos recomienda el fragmento de un poeta mexicano que abrió su voz para Dios y el mundo. Una orquesta sinfónica donde el alma libre toca el volcán de sus páginas con ardientes soles adentro de su vientre. Rozo al tocar tu pecho, la eléctrica frontera de la vida, la tiniebla de sangre donde pacta la boca cruel y enamorada. Fragmento poético de nuestro mexicano y ganador del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Hoy, en Tot Curiosidades, vamos a desnudarte el alma con nuestro querido Carlos Pellicer, el poeta de América, que besó la corona de sus espinas embriagadas por el color de sendas poéticas. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de su poesía Recinto. La naturaleza y el viaje que abraza las horas de la soledad se convierte en una desafiante metamorfosis para el alma intranquila que deambula el manto sagrado de sus espinas poéticas. El dolor y la humedad del aire se respiran bajo ese néctar poético de un hombre que tocó el corazón de Cristo y roció con sus venas las cargas terrenales humanas. Ahora es momento de escuchar al hombre que imita la voz del pueblo y enciende la naturaleza poética. Tú eres más que mis ojos, porque ves lo que en mis ojos llevo de tu vida. Y así camino ciego de mí mismo, iluminando por mis ojos que arden el fuego de ti. Tú eres más que mi oído, porque escuchas lo que mi oído llevo de tu voz. Y así camino sordo de mí mismo, lleno las ternuras de tu acento, la sola voz de ti. Yo solamente soy el vivo espejo de tus sentidos, la fidelidad del lago en la garganta del volcán. Y así termina una gran boca de fuego ardiente poético que enardece al corazón de sus tinieblas. La poesía camina junto al poeta hasta descender a los 7 pilares de la sabiduría. Este gran aire que respiras te aproximará a acercarte a nuestro ilustre poeta que brinda sus capas humanas a todo aquel que toque su corazón. Soy Dalia Velázquez y nos vemos en otro capítulo para más curiosidades. Daniela Centella nos presenta la historia de un hombre esculpido por el rey Dardania. Una aventura que aterriza su vuelo en el combate de Troya hasta llegar a Italia. Sus personajes simbolizan la garganta gallarda envuelta en plumas de mitología greco-romana. Sean bienvenidos a otro gran capítulo de recomendaciones. Cuando la imaginación se pudre en sus entrañas poéticas, nuestros caminos pierden la búsqueda de lo imposible. El rayo podrá atormentar nuestras cabalgatas de sudor y lágrimas, pero jamás claudicará nuestros sueños. Hoy, en Recomendaciones, presentamos La Eneida.
Fue creada alrededor de los años 30 al 19 a.C., como encargo del emperador Augusto, con el fin de glorificar su imperio. La obra está dividida en 12 libros, que a su vez se pueden agrupar en 2 partes. Esta epopeya nos cuenta la historia del héroe Eneas y su gran viaje en la destrucción de Troya hasta la fundación de Roma, explorando así su contexto histórico, los personajes principales, los temas y simbolismos presentes, así como el estilo y la estructura de la obra. ¿Qué intentó decir el autor y qué me aportó el libro? El autor nos muestra un formato poético muy común en la literatura épica, utilizando un lenguaje rico y evocador para describir los eventos y los paisajes, simbolizando el destino y la lucha por cumplir con el deber. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Lo recomiendo porque hay un fuerte significado en los desafíos y travesías que enfrenta Eneas, presentando así los valores romanos de esa época. Y me despido con una frase del autor que dice: en cuerpos pequeños se agitan almas muy grandes. Una reflexión que se interpreta sobre alguien que de tamaño pequeño puede tener una personalidad enorme. Y bueno, mi gente, ha sido un gran honor compartir este pequeño espacio con ustedes. Mi nombre es Daniela Centella y me despido hasta la próxima. Antes de finalizar, les presentaré el siguiente poema titulado El mar, la mar de Rafael Alberti. Solo la mar, ¿por qué me trajiste, Padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar, Padre, ¿por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar, un marinerito en tierra, iza al aire este lamento. Ay, mi blusa marinera, siempre me la inflaba en el viento al divisar la escollera. Mi nombre es Juan Villegas. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.